Bueno, seguimos rapidito, rapidito, que se nos va el tiempito, decía don Isidro Zácara, gran compañero de trabajo durante años atrás en Radio Rural, excelente persona, mirá qué recuerdo me vino. Rapidito, rapidito, el que no juega rapidito es Uruguay, no juega lentito, lentito y así le va. Y después quiso jugar muy rápido en el último partido, pero todo el pelotazo. Está con nosotros Manuel Flores Silva, que juega en un timing adecuado, creo yo, para ir ahondando técnicamente lo que significa concepto de república, ¿no? Concepto fundamental. Mire lo que tengo acá, profesor del espíritu de las leyes de Montesquieu, el mentor fundamental de todo esto, ¿no? Qué enorme pensador que fue Montesquieu. A ver si le encuentro esto y lo recibo con este argumento de Montesquieu respecto a lo que significa la ética republicana. Muy interesante lo que él dice, porque él dice que el honor era la ética de la monarquía, ¿no? Y dice, lo que llamo virtud en la República es el amor a la patria, es decir, el amor a la igualdad, principio de igualdad, ¿no? Ante la ley. No se trata de una virtud moral ni tampoco de una virtud cristiana, sino de la virtud política. En este sentido se define como el resorte que pone en movimiento al gobierno republicano. Del mismo modo que el honor es el resorte que mueve a la monarquía, así pues es llamado virtud política al amor a la patria y a la igualdad. Pero abajo él dice que no descarta el honor como una virtud, sino que forma parte también de la república, pero que el principio de la virtud de la república es la virtud política. Hoy me parece que eso está bastante lejos, ¿no? Sí, en Uruguay tenemos una síntesis de pensamiento republicano y liberal. Mm. Para decirlo de algún modo un poco audaz, los blancos son más liberales que republicanos y los Sí. colorados son más republicanos que liberales, pero ambos tenemos el mismo componente, la misma síntesis. Yo no diría que son pensamientos equivalentes el republicanismo y el liberalismo. El liberalismo es más una filosofía política de tolerancia. El otro puede tener razón o puede tener parte de la razón, al otro le debo respeto, la sociedad en la deliberación, en fin. Exacto. El republicano tiene una idea más clara del problema del poder que el liberal. Es decir, el poder es un tema complicado, los que tienen poder buscan acrecentarlo, siempre. Allí donde se concentra poder, quiere decir que en algún lado de la sociedad se está despojando a la gente de poder, se acumula acá, pero falta allá. Exacto. Y entonces el republicano va leyendo la sociedad en función de las carencias eh, institucionales que tienen. Y lo hemos visto acá, Mm. hemos visto cuando analizamos el problema de la seguridad, por ejemplo, Mm. que faltan instituciones, Sí, faltan detectives en las comisarías, falta investigación, sí. falta asuntos internos, falta el tema de la corrupción es atroz. En fin, vamos viendo Mm. cómo falta cercanía, Mm. este, todas cosas que el Uruguay supo arreglar en el pasado y que luego se fueron perdiendo. Los republicanos eh, tenemos también claro el tema de los antirepublicanos, que los liberales frecuentemente no lo tienen. Es Mm. decir, hoy estamos enfrentando en el Uruguay una ofensiva leninista Sí, y vamos a la lucha con una flor. sí, sí. Probablemente no haya mucho éxito, ¿no? Creo Es que no hay decir, un estado de conciencia en nuestra clase política desde el republicanismo respecto a claro, ese tema que usted plantea, que incluso ya está siendo muy deteriorado el Estado, ¿no? Lo veíamos, hoy lo veíamos en el programa en cuanto al poder judicial deteriorado, el funcionamiento de un sistema de justicia extraño que trae elementos del neoconstitucionalismo marxista y los meten en esa reforma. sí, sí, el Y papel bueno, del fiscal Díaz fue atroz. atroz, ¿no? Básicamente lo que se hizo fue, en un momento que aumenta la inseguridad, se aliviaron las penas Sí, de los delitos. ¿Cómo? Se le dio
un sistema acusatorio, un gran trabajo y un gran poder de los fiscales no podían enfrentar ese trabajo, y entonces se les dio, que no tiene nada que ver con el tema acusatorio, se le dio el tema de los arreglos extrajudiciales, Los no juicios judiciales, abreviados, pero los juicios abreviados extrajudiciales que rompen la garantía del debido proceso, el juez de garantía, el y se hace 95%, una especie de juicio exprés, ¿no? Se hace una especie de el juicio exprés. 95% de los delitos se resuelven en juicios abreviados. Sí, negociado, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces así el fiscal se evita el juicio. Ah, El fiscal no puede tener 500 juicios. Entonces, ¿qué obtiene el delincuente? Para que el fiscal no tenga trabajo, digamos, obtiene penas mucho menores para que el fiscal mm. arregle. Obligándolo a Entonces, confesar un delito que también contraviene la Constitución. sí, pero Hasta además, eso pasa, hasta eso pasa. teóricamente, ahí hay una interpretación de qué poder, cuánto puede bajar de la pena, y bajan bastante más que la pena. Entonces se da el Mm. absurdo de que el tipo copa una casa con una mujer y la mujer la liberaron, ¿no? Sí, Estamos todos locos. Bueno, sí, sí, sí. pero yendo más al tema republicano, yo quería referirme brevemente. Pero es un Tenemos, tema republicano ese, profesor, ¿eh? sí, Es un claro, tema enormemente republicano. sí, 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 sí. que la fiscalía no dé garantía. Claro, claro, claro. Este, entonces, eh, El tema de la policía profesional que usted plantea es muy importante también, ¿no? La profesionalización porque de asuntos internos, de investigadores policiales, la con policía tiene dos funciones, la esa gente del formación orden por un profesional. lado y Ujú. esa auxiliar de justicia por otro lado. Claro, Nosotros esta parte de auxiliar de justicia no la tenemos especializada exacto. y entonces eh, no hay una policía judicial como hay en otros lados. Mm. Entonces, si usted ve, estamos yendo a cualquier problema desde el punto de vista republicano, es decir, desarrollo es buenas instituciones, subdesarrollo es carencia de Sí, instituciones. Así razona un republicano. Bien, el pensamiento antirrepublicano hoy en este momento en el país está en su apogeo. sí, A sí. ver, quisiera hacer, si tengo 2, 3 minutos, una cosa. Yo a veces siento que los antirrepublicanos nos deben una disculpa. A usted, a mí, a la gente, a los peatones. Primero, apoyaron a la URSS. Hay decenas de miles de uruguayos que apoyaron a la URSS y están secretamente orgullosos de haberlo hecho porque creen que estuvieron del lado de la justicia. Mm. La URSS mató, el socialismo real mató Sí, más de sí, 10 millones de personas. sí, Es decir, exacto, no hay ningún sistema en la historia de la especie humana más homicida. exacto. Y los tipos defendieron eso. Mm. Defendieron que Stalin un día, en el año 30 y poco, dijo, bueno, los poetas no, y empezó a matar poetas, Sí, sí. decenas de miles de poetas, o Y para mató tapar el pueblos hambre mandó enteros. mujeres y niños al Gulag, ¿no? Mandaba para que se murieran allá, hacinados. Mm. Entonces, ahí están, felices. Sí, Apoyaron naturalmente la invasión de Hungría en el 56 o la invasión de Checoslovaquia en el exacto, 68. exacto, Yo estaba exacto, en el IABA, exacto. tuve compañeros que apoyaban la invasión. Impresionante los testimonios de Oleg Gordievsky, el espía que después se convierte, que le debemos que no hayamos tenido una conflagración nuclear, cuando él con mucha tristeza desde Dinamarca veía la invasión a Checoslovaquia cuando la primavera de Praga y todo Claro. aquel tema, ¿no? Luego, estos años han apoyado, mató 7.000 tipos en un solo año según Naciones Unidas, informe de Bachelet, que no es una mujer de derecha, Exacto. directora de Asuntos de Derechos Humanos de la ONU, fue, hizo su informe, 7.000 y pico de muertos, la mayoría jóvenes, Sí, y la mayoría estudiantes, sí, maduros. sí. Entonces tenemos este muchacho antirepublicano, Marcelo Odala, que no entiende nada, que cree que hay que estatizar todo y es un comunista básico, que propone la Es dictadura básico, sí, es clásico del básico. proletariado, Sí, que va y le dice a Maduro, vengo en nombre del pueblo uruguayo a saludar. Pumba, vamos arriba. mm. Y luego, nunca pidieron disculpas de este No, para dislate. nada.
Carolina Cose que Apoyan, dice que lleva 60 Cuba es años una democracia apoyando distinta. la revolución cubana, que ha traído hambre, exilio, falta de libertad, una dictadura común y corriente. Total. Y una dictadura No familiar, hablemos de profesor, Nicaragua, que ¿no? tiene otros Una componentes. dictadura familiar, además. Sí. La dictadura de una familia, además. Entonces, pero también apoyaron el golpe en Uruguay, porque de Claro, eso no se habla más. claro. El golpe ocurrió en febrero, el 9 de febrero de 1973, y el Frente Amplio, no los frentistas, no, el Frente Amplio como institución, Mm, emitió un comunicado de apoyo en mm, febrero del 73. Cada uno de los sectores, todos, no faltó uno que no apoyara, mm. y algún independiente, caso Carlos Quijano. Y bueno, porque confundieron una dictadura de derecha con una dictadura de izquierda, Sí, vaya error, ¿no? sí, sí, no, Y, incluso ellos tenían una especie y si era de izquierda servía. de tercera columna en el ejército de infiltrados comunistas, el caso Macera, ellos pensaban que iba a ser una dictadura de izquierda, ¿no? Que iban a lograr con el golpe de Estado una dictadura de Sí. izquierda. Creyeron que Hitler era de izquierda y están campantes, llenos de orgullo. Y bueno, y ahora hacen un relato en que ellos lucharon contra la dictadura cuando la trajeron, porque la dictadura, eh, no digo desde el punto de vista estructural, desatar la guerra acción que terminó en la dictadura, sino que además estaban presos los tupas y hacían fuerza para que viniera un golpe de Estado. Eso lo denunció el doctor Jorge Valle en octubre del 72 y fue preso por vilipendio de las Fuerzas Armadas que inmediatamente hicieron lo que Jorge Valle había dicho, tiene un golpe de Estado. Sí, Con aquel comunicado 4 y 7 que proponía la nacionalización de la banca y la estatización de la banca y la reforma agraria, etcétera, etcétera. Todo exacto. bárbaro. Entonces, ya van como le vengo mencionando decenas De de atropellos de violencia contra la atropellos República. antirrepublicanos, siempre pensando que tenían razón y que tenían derecho a todo, incluso a matar. Sí, exacto. Y entonces, no en Rusia 100 millones, sino acá también. Acá, Y sí, entonces, ¿por qué? Porque el Partido Comunista proponía la dictadura del proletariado y la CNT lo mismo, y los tomaron la lucha armada el cubana. MLN también da un comunicado que habla del país socialista, de perfil marxista, hay todo un documento que publica Álvaro Alfonso. Bueno, crearon cárceles clandestinas, ¿no? Las cárceles del pueblo, que no era una sola. Mataron gente, en fin, era un desastre. Esa, sí. Entonces, entre esos, Delincuentes, ¿no? entre esos Como dos diría demonios, Perón. el demonio subversivo y el demonio militar, la democracia se fue al tacho y hubo unos tipos que remamos y recuperamos la democracia. No ellos, ni de un lado ni del otro. El 80% de la gente votó en el 71 y en el 84 a los partidos históricos. Los Sí, partidos históricos convocamos a votar en el 9 plebiscito del 80 y al acto del obelisco del 83. sí, Y ahí los partidos históricos proscribimos a todo el mundo porque dispusimos un cartel que decía democracia sin exclusiones y invitamos a todo el mundo sí, al estrado para empezar a la señora de Serena. sí. Entonces, también hay que leer Profesor, la realidad. profesor, y una inflexión histórica. Cuando se da el famoso acto del obelisco por el renacer de la democracia, los popes héroes de esa salida democrática eran todos de izquierda, inclusive el orador oficial. ¿Qué pasó No, ahí? ¿Tomaron protagonismo? ¿Eran los héroes de la emancipación democrática? no en ese momento, Era Candó, ¿no? Que fue el que hizo lo de la sí, oratoria. pero Candonzo yo lo tengo Y como nombre de formaba izquierda. parte del grupo del Galpón, ¿no? Era Y Comedia Nacional, ¿no? estaba en la Comedia Nacional, pero formado en el grupo del Galpón. Sí, lo del obelisco fue una idea de Jorge Valle. Ujú. Los que redactaron el manifiesto que leyó Candó Sí. fueron Enrique Tarigo y Gonzalo Aguirre. Un poco más Está Gonzalo bueno. Aguirre, porque al final resolvieron tomar de base el documento de Gonzalo Aguirre y agregarle párrafos de lo de Tarigo. Mm, Este, y la gente que fue allí había votado
en el 71 los partidos históricos, en el 84 volvió a votarlos y eso Claro. fue en el 83. Y fue parte de un escenario, porque los partidos nos habíamos levantado poco antes de eso, Mm, un par de meses antes. ¿Por qué vino el acto del obelisco? Porque fracasó el diálogo del llamado diálogo del Parque Hotel. sí, Pidieron una constitución diferente a la del 67, en la cual nos propusieron, en la cual había componentes autoritarios, y los partidos se levantaron y se fueron. sí, sí. Entonces quedó toda la deriva y Jorge dijo, porque no era fácil, Jorge dijo, y si Mm. hacemos un acto, con mucho temor, porque la gente tenía miedo. Ahora son todos guapos, ¿te Siempre vio? le tocó a Jorge Valle ser el que salía a decir la verdad, ¿no? Y pagó precios políticos, ¿no? Sí, veo que ahora está lleno de guapos, ¿no? En aquel Ah, sí. momento había Ah, claro, muy poca gente militando contra la dictadura, muy claro, poquita gente. claro. Claro, ahora un tipo agarró un volante y dice que luchó contra la dictadura, Claro. o le dijo a otro amigo, che, yo estoy contra los milicos, y se Sí, siente héroe, pero la verdad es que había muy poca gente. Entonces, no, sí. porque el miedo es un tema real. Si uno agarra una sociedad, tortura a 100.000 tipos, Uf, expresa a 3.000, exilia 15.000 o 20.000, sí, en fin, sí. y mata y muere, hay miedo. Lo decía Maquiavelo, es una de las formas del poder, es una de las metodologías. Yo recuerdo Gobernar por el miedo, ¿se acuerdan? El príncipe, en es el una de año las formas. 79 o 80, cuando nos entregaron el título de profesores en el IPA, Mm, los recién recibidos fuimos a la cantina, como pasa siempre entre los sí, sí. estudiantes. Y de golpe apareció una guitarra y de golpe aparecieron tres acordes de una canción de protesta. Mm, El cuarto acorde no llegó nunca, mm, porque de golpe nos dimos cuenta que estaba pasando, desapareció la guitarra, el cantante y no quedó nadie, mm, porque había miedo. mm, Ahora son todos serios. Y entonces, ¿a qué voy? Voy que esa lógica de eliminación del enemigo y de proclamación del mesianismo propio y que yo sé, aunque me equivoque todo el tiempo, porque no se saltearon en estos 50 años ni un error, ¿no? No Ah, se no. saltearon ni un error. No, Siguen siendo mesiánicos y razonan así. sí, Yo soy bueno porque el otro es malo. Y el otro es malo ¿por qué? Porque yo digo, por ejemplo, se trata de demostrar que el doctor Lacalle es malo, por ah, sí, maldad intrínseca. El sí, Señor sí, se levanta de mañana y dice, ¿qué puedo hacer de maldad? sí, 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 Entonces lo acusaron formalmente, en un momento de querer que la gente se muriera de pandemia. sí, sí, Muy bien. Aldo Silva sí, más o menos lo dijo, sí, aquel Miranda, sí. presidente del Frente Amplio. Es decir, no se sabía qué hacer, se peleó mucho, se peleó bastante bien, tenemos un porcentaje Mm, de sí, sí. muertos en relación a la población, el más bajo de América Latina y uno de los Ejemplar más fue bajos del la mundo. campaña sanitaria más bajo del mundo. Además, Entonces, las disposiciones pero políticas no, sanitarias, eso se transformaba en que la culpa de la pandemia sí, es de la calle, había que asignar culpa. Este verano pasado, cuando que el tema de pararon la la luz, banca cuando se renacía el turismo. ¿Se acuerda que tuvimos parados 2 años? Empezaba la industria turística a reacomodarse y pararon la banca pública. Una sí, semana, en enero y en febrero. En enero creo que fueron 3, 4 días, en febrero una no, semana. cuando empezó la cosa de la luz, si no recuerdo mal, el verano pasado, ¿no? Sí, hace 8 meses, ¿no? Sí, sí. Sí, sacaron un spot, un aviso publicitario, Mm. que decía textualmente que la LUC iba a privatizar la escuela pública, que Ah, iba a sí, desaparecer la escuela pública. O sea que sí, la calle se levantó un día y dijo, a ver, ¿qué maldad puedo tener? Ah, liquido la escuela pública. ahí está. Iban a andar los gurises por la calle sin escuela. Y que no sea obligatoria, también decían, que no iba a ser más obligatoria la educación. Entonces, los tipos se creen el verso de sí mismos. Necesitan pensar que el otro es el mal en sí mismo, preferentemente dependiendo del imperialismo norteamericano, Mm. si es posible. Sí, Entonces, este, tienen esa cabecita mm, que los lleva inevitablemente a desconocer al otro, sí, a ser antiliberales y a ser antirepublicanos, sí. ese modo de carburar Ah, por el cual
no proponen nada. Cuando fueron un gobierno de corrupción, básicamente, y Sí. fueron un gobierno... Pasó una cosa bien interesante, nos estamos yendo de tiempo, Se pero nos va el tiempo, sí, profesor. Le iba a decir ya de cerrar, pero vamos a termino con continuar con este esto. tema. Ujú. Los tipos son mesiánicos. ¿Qué Son quiere mesiánicos. decir esto? Ellos son los salvadores del mundo. Sí. Van a instalar la Son los justicia mesías. social. Sí, son los mesiánicos de la justicia. Entonces, em, en esa condición pasó una cosa tremenda. Fíjese, el 1 de marzo del 2005, cuando el Frente Amplio asume el poder, una tonelada de carne de exportación se pagaba $1.050. Un año y medio después se pagaba $4.000. Es decir, porque por Sí, el tema del fenómeno de China en el mercado, ¿no? siempre lo digo yo, se cuadriplicó el Entonces, volumen económico exportador. a los Claro. mesiánicos les llovió guita, Sí, les le llovió llovió la guita. dinero. Sí, sí. ¿Cambiaron la educación? No. ¿Cambiaron la pobreza? No, es mentira. No, Ya no, con no, no, los números. no. Este, em, hicieron La inseguridad fue tremenda, el deterioro educativo impresionante. la política económica fue lo que ellos llaman neoliberal, total. Sí. Para arriba, ¿no? Este, Porque expulsaron empresas como loco, ¿no? sí, no, sí, Porque crearon un estado muy, muy pesado, ¿no? Una presión extranjerizaron tributaria tremenda. frigoríficos, Sí, extranjerizaron sí. empresas de... Profesor, no tenemos que ir, me están echando ya desde controles. Pero si le Bueno, parece, lo invito para la próxima y continuamos con este repaso histórico de este seguimos deterioro charlando. Un republicano gusto, ¿eh? made Un in gusto. fa, ¿no? Igualmente, gracias, profesor, por estar, ¿eh? El profesor Manuel Flores Silva conversando con nosotros. Nos vamos. Nos reencontramos el lunes que viene, porque mañana juega Uruguay. Así que no vamos a estar. El lunes que viene, a partir de las 10, volvemos a preguntarnos en dónde estamos. Chau.